Hola amigos, bienvenidos a su programa Grandes Benefactores de la Humanidad, donde hablamos de esos superhéroes, de esos verdaderos superhéroes que nos han ayudado y nos ayudan a vivir mejor con sus inventos, con su creatividad y con su energía, porque en general todos ellos han sido grandes emprendedores. Precisamente estamos en una serie de emprendedores y estamos en el tercer programa de ese visionario que fue Steve Jobs, que todo el mundo lo relaciona con esa marca que hoy en día es la marca tecnológica más importante del planeta, que es Apple. Bueno, les comentamos en los primeros programas de Steve Jobs un poco de sus orígenes, que él era hijo de un inmigrante sirio, Mustafa Handali, y una dama de origen alemán, Joan Silver, y que fue adoptado por Paul y Clara Jobs. Y él desde el principio, cuando le decían es que tú eres adoptado, tus padres no te querían, a él le dicen sus padres al revés: tú eres elegido, nosotros te elegimos a ti y te educamos. Y él recibe esa educación de clase media. Podemos decir que una de las cosas importantes que él aprendió de su padre es en ocuparse hasta de los detalles. El papá, que era mecánico pero también reparaba muchas cosas, le decía que un verdadero artista no dejaba descuidado ni siquiera la parte de atrás de un escaparate o de un closet, que todo tenía que estar bien ensamblado. Y hablamos pues de que él tiene esos orígenes hippie. Él tiene esa época en la que se va a la Universidad de Leeds, que él se convierte en un pobre, un verdadero pobre, pero voluntario, porque por supuesto él tenía siempre la alternativa de irse a casa de sus padres y seguir su vida de clase media, pero él se convierte en un pobre, en una persona pues que recogía botellas para mantenerse, que iba al templo Hare Krishna a buscar comida gratis, después se va a la India, como ya hablamos en los otros programas, y vive 7 meses en la mayor pobreza y regresa a Estados Unidos, que sus padres ni lo reconocen, les pasan por al lado 4 o 5 veces y no saben que no lo reconocen, ven aquel hippie, pelo rapado, sucio, oloroso. Y bueno, y estábamos en que a partir de esa época él se reúne nuevamente con su amigo Steve Wozniak, que era un verdadero mago de la ingeniería electrónica, pues estaba estudiando y era un tipo que conocía al mínimo los detalles de los avances de la técnica en ese momento, y fabrican lo que fue el Apple I. Ellos logran vender 50 en una tienda y 50 más a los compañeros de ese club que les mencioné, que se llamaba el Homebrew Computer Club, algo así, ¿no? Que era el club del computador de casa, del computador personal. Entonces, ya Wozniak, que estaba trabajando en el segundo prototipo, en el Apple II, y empiezan, saben que van a tener un gran éxito, pero necesitan que los apoyen económicamente. Primero le ofrecen a un personaje que si pone $50,000 le dan el 30% de las acciones. Y el tipo dice hoy en día, bueno, yo fui demasiado inteligente y dije que no. Eso hoy en día serían, qué sé yo, $7,500 millones o algo así, lo que le estaban ofreciendo sin él saberlo. Y después se consiguen a un inversionista que se llama Mike McCullough, que ese sí se entusiasma. Él va y los visita, porque les recuerdo que ellos lo llamaban el grupo del garaje. Ellos hacían los computadores en el garaje de los padres de Steve Jobs y los amigos, Daniel Cote, la novia, la hermana, no sé quién. Era una cosa así familiar que todos fabricaban, componían circuitos, los pegaban bajo la dirección de Steve Wozniak y de Steve Jobs. Entonces ese grupo del garaje, que eran unos hippies, véanlos ahí, peludos, melenudos y todas esas cosas, bueno, consiguen a este inversionista que cuando va, por supuesto que le parece horroroso el aspecto de los tipos, pero dicen, estos tipos tienen algo bueno. Y les ofrece $250,000 y les dice, esta empresa en pocos años va a estar entre las 500 empresas más grandes del mundo de la lista Fortune. Y bueno, así fue, no en el tiempo que él decía, pero así fue. Y así nace la empresa Apple que conocemos hoy en día. Ellos primero van a una feria, venden 300, pero cada vez empiezan a vender más. Y bueno, ya el negocio es tan bueno que ellos deciden salir a la bolsa el año de 1981. Cuando salen a la bolsa en 1981, la empresa, que unos años antes no valía ni $5,000, está valorada en 1.700 y tantos millones de dólares. Vamos a decir, las participaciones de Steve Jobs en ese momento eran del orden de 256 millones de dólares y era un muchacho de apenas 25 años. Al año siguiente, el año 1982, ya está en la portada de la revista Time y se convierte pues en un hombre famoso. Pero les voy a decir, él no tenía, en ese momento por lo menos, no tenía esa vena de empresario, o por lo menos le faltaban algunas cosas. Era un individuo súper malcriado y súper grosero. Cuentan que, por ejemplo, cuando él entrevistaba a alguien que iba a la empresa a buscar trabajo, le hacía preguntas así como,
eres virgen, fumas marihuana, has fumado LSD, o sea, unas loqueras así. Y se ponía bravísimo, él era capaz de llegar a una reunión siendo uno de los dueños de la empresa y decirle a alguien: eso que está haciendo una porquería, chico, en una reunión pública eso no sirve para nada, tú lo que eres es un tonto que estás perdiendo el tiempo. O sea, era una persona sumamente ofensiva, pero por el otro lado, brillante. Y la gente, incluso la que recibió esas ofensas, pues en su gran mayoría se sienten muy contentos de haber trabajado con él. Pero hay una cosa que es un salto cuántico, por decirlo así, una cosa que revolucionó la industria de la computación, que es la creación del Mac, lo que nosotros llamamos el Macintosh. La creación del Macintosh tiene su primer hito, o uno de sus hitos más importantes, en una cosa que se llamó el Xerox PARC. Ustedes saben, Xerox, esa empresa que todos conocemos pues por las fotocopias, tenían un centro de investigación y estaban, así como mucha gente, estaban convencidos de que el futuro de la computación eran las cosas gráficas. En ese momento los computadores eran puros comandos, teclas y letras y números y enter. No existía o no se había desarrollado, por lo menos a nivel comercial, el mouse, y en Xerox PARC están desarrollando eso con unas interfaces gráficas. Con Jobs trabajaba una persona que había trabajado en Xerox y sabía que estaban desarrollando algo muy bueno. Entonces se hace un pacto, eso fue poco antes de salir Apple a la bolsa, de que Xerox, que estaba interesada en participar en Apple, Xerox adquiere un equivalente a $1 millón de acciones de Apple, pero por otra parte le permiten a Jobs y a un grupo ver lo que estaban haciendo en el Xerox PARC. En el PARC significa, las siglas es Palo Alto Research Center, o sea, Centro de Investigación de Palo Alto de la empresa Xerox. Entonces, cuando Jobs va, hay gente que dice: no, no le pueden mostrar esto. Estas son las joyas de la corona, ¿cómo van a dejar que esos tipos vean aquello? Pero él se da cuenta que le están ocultando información, porque una de las personas que trabajaba con él sabía más y logra que le muestren en definitiva lo que están haciendo. Cuando Jobs ve aquello, les dice: ustedes están sentados sobre una mina de oro. Y vamos a decir, de alguna manera, él copia esas ideas. Él repite mucho una frase que se le atribuyen pues en nuestra principal referencia, que, como le dije en el programa anterior, entre tantas referencias que hemos leído, es este libro de Walter Isaacson, Steve Jobs, ¿no? Él dice que Jobs repetía mucho una frase que le atribuyen a Picasso, que él decía que un buen artista copia, pero que un artista genial roba. Y ellos de alguna manera roban esas ideas de la Xerox y comienzan a fabricar unas interfaces gráficas. Vamos a decir, la Xerox nunca logró desarrollar eso de una manera que tuviera éxito. El computador que ellos sacaron y vendieron años antes de que saliera el Mac costaba $16.000 y era una cosa torpe que no ilusionó a nadie y que fue un fracaso de venta. Pero Steve Jobs, con ese genio que él tenía, él logra que aquello se transforme en el salto cuántico de la industria de la computación. Vamos a una primera pausa y vamos a hablar de cómo salió este Mac y cómo fue la participación de Steve Jobs en la creación de este ordenador, como dicen allá en España, que revolucionó a la industria.